kabuki máscara. Masiva visita de familiares, compañeros de armas y amigos en apoyo a los militares presos por violaciones a los derechos humanos al cumplirse un año de su detención. Mientras el coronel Ramas admitió la existencia de torturas en la dictadura, Gavazo la emprendió contra familiares de los desaparecidos. Mujica considera riesgoso ignorar la petición de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA en relación a la liberación de los hermanos Peirano. El hospital Pereira Rosell niega haber denunciado a la joven de 20 años procesada por practicarse un aborto. La bancada herrerista de diputados envió carta al presidente Vázquez para que autorice el ingreso y aplicación de la vacuna para evitar el cáncer de cuello de útero. Murió apuñalado esta madrugada un joven de 16 años que estaba en tratamiento por su adicción a la pasta base. 3 policías de Rocha están separados de sus funciones, acusados por una estafa con el servicio 222. Vecinos difieren con planes del gobierno sobre el futuro del predio donde iba a funcionar Cerro Freeport, la historia de un proyecto del Grupo Moon que nunca se concretó. El zoológico de Villa Dolores cambia y se moderniza de cara al futuro. La aviación israelí bombardeó posiciones de Hamás en Gaza mientras sigue la guerra fratricida entre los palestinos. Insólita propuesta de una candidata al Senado en Bélgica. Ofrece sexo oral a cambio de votos. Defensor ganó 2-0 en el Centenario y define el pase a semifinales el miércoles en el Estadio Olímpico de Porto Alegre. Buenas noches, Uruguay, es un placer saludarlos otra vez a todos. Hola, ¿qué tal? Buenas noches, ¿cómo están? Vamos a la información, no sin antes decirles que en cualquier momento nos conectamos con el Estadio Centenario porque en pocos minutos comienza la gran final del clausura entre Peñarol y Danubio. En otro escenario, en una carta abierta desde el Hospital Militar donde está recluido, el coronel retirado Ernesto Ramas admitió que en los años 60 y 70 los militares practicaron apremios físicos a militantes de izquierda, pero advirtió que una gran mayoría de los detenidos acusó y delató a sus camaradas sin apremios y sin ningún remordimiento. En su carta, Ramas dice que las Fuerzas Armadas actuaron por orden del mando superior en defensa de las instituciones democráticas. Reconoce la coordinación de las fuerzas de seguridad de la región para responder a lo que denomina organizaciones terroristas a nivel regional. Ramas sostuvo en otro momento de la misiva que no se puede negar que hubieron apremios físicos, pero la gran mayoría de los detenidos acusó y delató a sus camaradas sin apremios y sin ningún remordimiento. Agregó que muchos de los hoy integrantes del gobierno progresista podrían dar fe de lo que digo. Entonces vuelvo a preguntarme ¿por qué y para qué? Sostiene que ahora también acusan a integrantes del personal subalterno, modestos y leales soldados, muchos de ellos que dieron sus vidas por la patria. La carta termina con un lema: soldados, no pediréis perdón por defender la patria. Por su parte, el teniente coronel retirado José Gavazo, en una carta publicada por el semanario Búsqueda, se refiere al proyecto de ley sobre reparaciones para los familiares de víctimas de la guerrilla y de los desaparecidos en las décadas de los 60 y 70, remitido por el presidente Vázquez al Parlamento, y la emprende con dureza contra la Asociación de Familiares de Desaparecidos. Al referirse a las reacciones contrarias de los familiares de los desaparecidos y del Frente Amplio, Gavazo dice que quieren poner en planos desiguales a los muertos, lo que encuadra absolutamente en su filosofía de odio con la que han transitado por la vida. Opinó que son de tan mala entraña que en lugar de reconocer su error y llamarse a silencio y al arrepentimiento, tratan de volcar sus culpas en otros que lo único que hicieron fue cumplir con su deber. Presentó Dr. Selvi para su nueva fragancia femenina, Desiree Sexy Black. El presidente del Círculo Militar, el general retirado Ricardo Galarza, se mostró sorprendido por el reconocimiento del coronel retirado Ramas sobre la existencia de apremios. En vísperas del Día del Ejército se realizó una visita masiva de familiares, camaradas y amigos en la cárcel de Domingo Arenas a los militares procesados. La cárcel de Domingo Arena, donde están los militares y un ex policía procesados por violaciones a los derechos humanos, fue escenario de una concentración de los familiares de estos que denuncian lo que consideran que sus detenciones son una injusticia. A un año de su apresamiento, además de familiares, concurrieron al lugar camaradas de armas, entre los que se destacaron el presidente del Círculo Militar, general Ricardo Galarza, el coronel retirado Carlos Silva y el exdirector de Inteligencia Policial Saúl Clavería, algunos de los que hicieron consideraciones sobre esta situación. Yo no estoy arrepentido de nada. Pienso que lo que hicimos fue defender la Constitución y la ley. ¿Cómo es el centro de reclusión? ¿Cómo están ellos adentro? Bueno, a mí no me resulta agradable. No me resulta agradable en absoluto.
pero ellos no se quejaron para nada. Es absolutamente injusta y que son presos políticos. ¿Y presos políticos aun cuando la justicia haya dictaminado su detención y su prisión? La justicia es dependiente acá. ¿Dependiente de quién? Del Poder Ejecutivo. ¿Y eso usted cómo lo fundamenta? Sí, porque lo que está pasando, es decir, no se respeta la ley de caducidad y todo lo demás. Pero estos casos fueron declarados excluidos de la ley de caducidad. Pero esto, antes de que el gobierno se hiciera cargo, había dicho que esto no iba a ser incluido dentro de la ley de caducidad. Así que... ¿Hubo violaciones a los derechos humanos en la pasada dictadura? Ah, sí, yo pienso que no. Galarza se mostró sorprendido por algunas de las consideraciones del coronel Ramas, reconociendo que hubo apremios a los detenidos. Yo lo que le preguntaría es quién hizo esas declaraciones de apremio físico. El señor Ernesto Ramas. Sí, señor. ¿Usted no coincide con esa apreciación? No coincido, no tengo conocimiento que haya hecho ese reconocimiento. Una carta emitida a la opinión pública. Reconoce la existencia de apremios físicos, pero dice que quienes declararon a sí mismos lo hicieron por su propia voluntad. En otros casos, ¿no? Mire, en verdad no es a mí a quien debe preguntarle eso, no conozco esas declaraciones, ¿no? ¿Solidaridad con estos detenidos considera entonces que usted no está de acuerdo con la resolución judicial? Mire, lamentablemente no soy yo el que debe decidirlo. Para eso, como usted bien sabe, existe el Ministerio Público y Fiscal y el juez en lo penal. Por tanto, mi opinión interesa poco. Yo lo que venimos todos es expresar nuestra solidaridad con estos militares que están detenidos. Los familiares y allegados de los detenidos también dijeron lo suyo. Trabajaron para nosotros y es una vergüenza que estén presos. ¿Considera que políticos, señora? Sí, señor. ¿Hay rencor? ¿Por qué? ¿Hay rencor? Hay mucho rencor. Señora, ¿pero qué está pasando? Porque la justicia procesaba a estas personas también. ¿Ustedes no están de acuerdo con esos fallos? ¿Qué justicia? La justicia uruguaya. Mire, hágame el favor. ¿Cómo no lo voy a apoyar si somos la otra mitad del país? Somos la otra mitad. ¿Y qué opina de los fallos de la justicia, señor? La otra mitad del país. Son camaradas, héroes nacionales que defendieron la patria y ahora políticamente están presos. Me voy al estadio de inmediato. Alberto Kessman, buenas noches. Qué final. ¿Cuánta gente hay por allí, Alberto? Muchísima gente, Aldo. Bueno, están los equipos saliendo al campo de juego. Yo tengo que ir a transmitir para Radio Universal ya. Lo más importante, en Peñarol el sustituto de Capria es Juan Manuel Ortiz. En el equipo anubiano juega Arriaga, lo que habla de un fútbol netamente ofensivo. No hay favoritos en este partido, lo único que, mientras Danubio tiene plata en el banco, para Peñarol es la vida. Si hoy no gana, pierde el campeonato. Danubio, en tanto, si hoy ganara, quedaría con el campeonato uruguayo en su totalidad. ¿Cuál es la diferencia que puede haber en este partido? En el campeonato Apertura, cuando fue favorito Peñarol, Danubio le hizo 4 goles porque se lesionó Montero. Hoy el favorito para mucha gente es Danubio. De repente las cosas pueden cambiar y veremos qué pasa esta noche. Un ardoroso partido sin favoritismo, para uno la vida, para el otro plata en el banco. Veremos qué pasa, nos reencontramos en cualquier momento. Adelante ustedes. Gracias, Alberto. Vamos a volver al estadio más adelante en esta edición central de Telemundo. El ministro de Ganadería, José Mujica, advirtió que sería riesgoso ignorar el fallo de la OEA respecto a la liberación de los hermanos Peirano. A su entender, conviene proceder con mucha cautela en este tema. Esa figurita se viene, ¿verdad? La pregunta de Telemundo dejó pensativo al ministro Mujica, quien no obstante poco demoró en articular la respuesta. Seguramente que la OEA hace esta afirmación basada en una visión jurídica. Yo quisiera ver qué dice la otra biblioteca. Realmente no lo tengo claro, pero a esta altura tengo que mirar la globalidad del país. ¿En qué me puede perjudicar una decisión adversa para el país, verdad? No vaya a ser cosa que vayamos por lana y resultemos trasquilados. Es justo que esté en juego, en tela de juicio, el prestigio de la justicia uruguaya. Sabemos lo que es el Poder Judicial, ¿no? En nuestro país, por una circunstancia como esta. Ante el nuevo requerimiento, el entrevistado consideró oportuno parafrasear al poeta español Francisco de Quevedo. Que tiene un poema por ahí que dice: poderoso caballero don dinero. Más o menos, capaz de transformar el oro en bosta y la bosta en oro. Hoy en una carta publicada en el semanario Búsqueda, los hermanos Dante, José y Jorge Peirano Basso sostienen que la prisión que han sufrido es injusta e ilegítima. Afirmaron, en relación a la crisis financiera de 2002, que ellos hubieran querido que las cosas fueran de otro modo, pero no pudieron evitar lo sucedido. Concluyen que la recomendación de la Comisión de Derechos Humanos de la OEA para que sean liberados debería servir para mejorar el funcionamiento del sistema judicial. Presentó Vic Comfort 3. La primera triple hoja descartable es de Vic.
Autoridades del Hospital de la Mujer aseguraron que no fueron ellos quienes hicieron la denuncia que terminó con el procesamiento sin prisión de una joven de 20 años que había abortado. Como informamos ayer, por ese caso marchó a la cárcel una partera jubilada que tenía una clínica clandestina en la calle Comercio. Todo comenzó cuando una joven de 20 años se hizo un aborto y regresó a su casa en Ciudad de la Costa. Luego de unas horas comenzó con un sangrado y fue a consultar a la policlínica de la Ciudad de la Costa, que informó a la comisaría de la zona. La comisaría avisó al Departamento de Orden Público que la joven iba a ser trasladada a Montevideo, víctima de una maniobra abortiva. Orden Público investigó y averiguó dónde la joven se hizo el aborto, en una clínica clandestina de Comercio 2593, casi Asilo, y dónde había sido trasladada, al Hospital Pereira Rosell. La doctora Ima León aclaró que el Hospital de la Mujer no realiza denuncias y que siempre se trabaja con la confidencialidad médico-paciente. Semanalmente se atienden unas 60 consultas de mujeres que pretenden abortar. Para que en caso, y por supuesto, tratar de evitar los abortos en primer lugar. En caso de que la mujer tome la decisión de hacerse un aborto, sepa a los riesgos a que se somete. Y además de eso, en caso de haberse practicado un aborto, consulte en el hospital, consulte en forma temprano y que se le pueda hacer todo un seguimiento a estas pacientes. Además, por este caso fue procesada con prisión una partera jubilada de 67 años de edad con 4 antecedentes penales y 2 personas más de 65 años. Y el ministro interino de Salud Pública dijo que los médicos no tienen la obligación ética de denunciar porque prima, ante todo, el derecho de confidencialidad. Cuando asesora, tanto en el preaborto como en el posaborto, no tiene éticamente la obligación de denunciar en función de que prima el principio de confidencialidad. Si por un lado se asesora y por el otro lado se puede procesar, ¿cómo se compatibiliza entonces el sistema? Es un tema que está vinculado, le vuelvo a insistir, está vinculado a la actuación de la justicia y lo que como Hospital de la Mujer estamos señalando que no existió esta denuncia por parte del hospital. ¿Deberían cambiar las leyes? Bueno, yo creo que la sociedad uruguaya, naturalmente, a nivel global, tiene un debate para hacer en torno a este tema, y ese es un tema que está en la órbita de la sociedad. Lo que estamos haciendo del Ministerio de Salud Pública es aplicando las normas que rigen, las normas vigentes, y sobre todo, y esto lo quiero destacar, cumpliendo un papel fundamental en el tema de preservar un bien mayor y un derecho humano esencial como es la salud. Vamos con información policial. Un joven de 16 años fue asesinado esta madrugada en la avenida Beloni. En tanto, esta mañana murió el conductor de una moto que choqueó contra un ómnibus en la interbalnearia. La moto guiada por Luis Alberto Pardo Rodríguez viajaba hacia Montevideo.